Ustedes recordarán, hace 214 años, hubo una lucha y que el hombre ha denominado al mes de septiembre como el mes patrio. ¿Y por qué el mes patrio? Porque dice que ellos lucharon por una patria, por la patria que hoy tenemos, por esa libertad que hoy tenemos de estar aquí y de predicar su palabra. Es la libertad que los hombres dieron su vida por nosotros. Y esto se refiere, hermanos, a la vida que nuestro Señor Jesucristo dio por nosotros para que fuéramos libertados del pecado. Entonces significa que es la lucha del Espíritu contra la carne. ¿Sí, hermanos? Hermanos, yo quiero que abran su Biblia en Romanos 8, que la tengan abierta. Vamos a ir meditando cada uno de los versículos que en ella están. Pero antes de ello, hermanos, voy a pedir la guía y dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, esta hora de la mañana vengo a ti, humillado, Señor, para pedirte que tú puedas poner el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia para poder dirigirme a mis hermanos. Tú también, Señor, dale a ellos esas cosas que tú nos has dejado. Pon en mí palabras correctas, exactas, que ellos puedan aprender y que juntamente entre ellos y nosotros podamos seguir predicando tu palabra. Padre, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, nuestro Padre que está en los cielos nos pide en Romanos 8 que podamos discernir, que podamos comprender, que podamos apartar o dividir las cosas buenas y las cosas malas. En Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminar. En este pasaje vamos a ver la lucha que tiene el espíritu y la carne. ¿Y la carne qué es, hermano? La carne es el pecado, que el hombre ha vuelto uno y otro y otro. El hombre se ha contaminado de esa carne, pero también tenemos la respuesta de nuestro Dios. ¿Qué nos dice el primer versículo? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es la condenación, hermano? ¿Qué significa la condenación? Ser culpable, que vamos a recibir un castigo, que vamos a tener un juicio, porque la carne es pecado, hermano. Pero dice en su respuesta a nuestro Dios que los que están conforme a Él no serán culpables.
no serán castigados y tampoco tendrán juicio, hermanos. ¿Sí? En el 2, nuestro Señor nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa librado, hermanos? Libertad, ser libres, que nosotros podamos ir a cualquier parte y nos digan: ese hermano no está en pecado, ese hermano puede andar en cualquier parte, y por ese testimonio que nosotros damos, ¿sí?, de la libertad de Dios que se nos confiere a través de cuidar la ley. Dice igual en la segunda parte que la ley del pecado es la muerte. Si nosotros estamos haciendo bien las cosas, estamos cumpliendo con los mandamientos de nuestro Dios, aquel que nos dejó, estamos vivos. Y es estar vivos, pero estar vivos con nuestro Señor, estar vivos en Dios Padre Todopoderoso. El 3 nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué hay imposible para Dios? Nada, nada. Porque dice que nosotros somos débiles a la carne. Y lo hemos visto, hermanos. ¿Cuántos hermanos, siendo ya pastores, siendo ya ancianos, siendo ya diáconos, miembros en plena comunión, han visto debilitado su fe, se han visto atacados por el pecado, por la carne, hermanos? Porque la carne te invita. Satanás está detrás de ti y de muchas formas para que tú caigas, para que te vuelvas débil a esa carne, a ese pecado, hermanos. Pero Dios nos envió a su Hijo en semejanza de carne. ¿Y qué significa semejanza, hermanos? Que tuvo que transformarse en carne para ser semejante a nosotros. En cuanto a la carne, para que se pudiera dar el sacrificio que Él dio hacia nosotros, tenía que convertirse al igual que nosotros, porque Dios no podía, tenía que enviar a su Hijo, a alguien que fuera igual que nosotros, solamente que Él era puro, sin mancha, original, ¿sí? Y condenó al pecado, a la carne. Pero nuestro Señor Jesucristo, dando su vida por nosotros, nos ha libertado. En el 4 nos dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es justicia, hermanos? Justicia es ser justo.
dice que recibe lo que uno merece. Quiero poner un ejemplo del rey Salomón. Ahí había dos grandes atenuantes que él tenía: la sabiduría y la inteligencia. Él le pidió a nuestro Dios que le diera esa parte. Cuando él tuvo que aplicar la justicia, cuando la madre reclamaba a su hijo y la otra supuesta madre también lo reclamaba, él pidió a Dios la sabiduría para poder ser justos, para poder ser justo. ¿Y qué les dijo, hermanos? Entonces vamos a sacrificar al niño. Y su verdadera madre dijo que no estaba dispuesta. Mejor ella daba a su hijo por ese amor que también Dios tiene con nosotros. Y ahí aconteció el acto de justicia cuando el rey le dijo: ese niño es tu hijo y por lo tanto se le dará a su verdadera madre. Eso es un acto de justicia, hermanos. El siguiente nos habla del por qué los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La primera parte nos acusa, porque acusa a aquel que piensa en la carne. Si yo pienso en la carne, en la fornicación, en la mentira, en el engaño, en todas esas cosas que son pecado. Pero si yo hago lo contrario, esa es la respuesta que nuestro Señor nos da, que tenemos al Espíritu, que Él nos guía. Esa es la esperanza que nosotros tenemos en Dios, que por la guía del Espíritu Santo nosotros vamos a hacer bien las cosas y que vamos a estar en el Espíritu. El 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si nosotros, hermanos, seguimos en el pecado, seguimos pensando en la carne, entonces, hermano, aunque nosotros estemos aquí, nosotros estamos muertos. Estamos muertos espiritualmente, porque nuestra carne, nuestro cuerpo físico podrá estar aquí, pero estamos pensando en las cosas de la carne. ¿Sí? ¿Ustedes creen que aquel que está en pecado, hermanos, está tranquilo? ¿Está en paz? ¿Verdad que no? Porque el subconsciente que tenemos nos va a estar diciendo: estás mal, estás pecando. El espíritu, ¿qué dice el espíritu? Redarguye. ¿Sí? Pero tú tienes que entregar la vida a nuestro Dios. El 7 nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué son los designios, hermanos?
todas esas cosas que hemos venido diciendo, la fornicación, la mentira, el robo, el engaño. Y entonces, si tenemos todo eso presente, somos enemigos de Dios. Todo aquel que no está conforme a la ley de Dios es enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios. Y todo el tiempo van a estar sujetos al pecado, a la carne. ¿Sí? Pero en el 8 nos da la respuesta. Y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí continúa diciendo que no somos agradables hacia nuestro Dios, por tanto que seguimos en el pecado, seguimos haciendo lo malo, no hemos entregado la vida a nuestro Señor, y eso a Él no le agrada. Ustedes creen, y lo dice el pastor cada que vamos a recibir la Santa Cena, que vamos a comulgar. ¿Qué dice el pastor? Cuando vengas, pide perdón a Dios para que Él perdone tus pecados. Pídele perdón al hermano para que no estés en enemistad con Él, para que tú puedas venir con un corazón abierto, contrito y humillado, limpio y en paz, puedas recibir la bendición de Dios a través de la cena, de la Santa Cena, hermanos. Entonces, por eso debemos de estar alejados del pecado. Pero dice, ahí sí viene la respuesta en la 9 y dice, mas vosotros no vivís en la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu en Cristo, no es de Él. Entonces, hermanos, si vosotros no estamos conforme a la carne, estamos viviendo en Dios, estamos viviendo en el Espíritu, estamos viviendo en paz. Pero si aquel que no lo hace, hermanos, no está en Él, siempre va a estar en angustias, va a estar en problemas, ¿sí? Va a estar en pecado, hermanos. Pero si Cristo está en vosotros, dice el 10, ¿el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado? Claro que no, hermanos, porque nosotros tenemos la guía del Espíritu Santo, estamos en Dios, estamos en paz. Y dice, continúa diciendo, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y ya hablamos de la justicia, de lo que es justo, porque Dios es justo para sus hijos, pero no lo es para aquel que anda en pecado. Salmos 23:3 dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicias, por amor a su nombre. No hay otra cosa, hermanos, que Él nos quiera decir. En este versículo muestra su poder a través de su justicia, que todo aquel que ande en Él, por amor a Él, Él confortará su alma y lo guiará de la mejor manera, hermanos.
el 11, el Romanos nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si Él, nuestro Dios, que es el que tiene el poder, que levantó a nuestro Señor Jesucristo de la muerte, no fuimos nosotros, fue Él con su inmenso amor y con su gran poder que tiene Él para con nosotros. Es el único que puede levantar nuestros cuerpos mortales por su espíritu, con el poder de su espíritu. Pero para eso tenemos que morar en Él, tenemos que vivir en Él, tenemos que andar en sus caminos, en los caminos de Dios, hermanos. No podemos vivir, no podemos morar en nuestro Dios si andamos haciendo pecado, si andamos haciendo lo contrario a su palabra. Y en el 12 nos dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nosotros le debemos a Dios nuestros cuerpos, pero sobre todo nuestro espíritu. Nosotros somos deudores a la carne cuando andamos apartados de la carne, pero si estamos en la carne, entonces sí somos deudores. Cuando nuestro padre Adán peca, junto con Eva, nosotros nos debemos acreedores a esa deuda de pecado, porque ellos pecaron, y por cuanto pecaron, todos somos pecadores, ¿sí? Pero en el 13, Él nos dice, Romanos nos dice: porque si vives conforme a la carne, moriréis. Y moriréis en pecado, morirá tu espíritu. Pero la respuesta está en la segunda parte, que dice: mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces ahí viviréis. Esta es una promesa que nuestro Dios nos da a cada uno de nosotros, para que nosotros vivamos en Él para siempre, hermanos. Continúa Romanos diciendo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero el que no anda ni guarda sus mandamientos, el que no anda en el Espíritu, hermanos, ¿es hijo de Dios? No es hijo de Dios. Ese es hijo de otro, porque él alaba a otro, a Satanás. Él es hijo de él. Pero nosotros, los que estamos conforme a la ley de Dios, sí somos hijos de Él. Y por nosotros ha venido y dio a su Hijo para que Él nos limpiara de todo pecado.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, porque por el cual clamamos: Abba, Padre. Nosotros no somos esclavos del pecado. Los que creemos en Dios, los que cumplimos la ley de Dios, los que cumplimos los mandamientos, no somos esclavos del pecado. Sin embargo, el Espíritu, Él nos adopta, Él clama por nosotros, como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que tenemos un defensor al lado de nuestro Dios. Él es el que intercede por nosotros, es el que clama por nosotros, porque nosotros no podemos llegar al Padre, sino lo tenemos que hacer a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos es una ayuda idónea que nosotros tenemos, que nuestro Padre Celestial nos ha dado para que nosotros podamos tener una relación con nuestro Dios. Y en el último versículo, el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. ¿Y qué decíamos del testimonio? ¿Ustedes creen que si nosotros andamos en pecado, estamos dando un buen testimonio? No, hermanos, ¿verdad que no? Porque la gente te señala y te dice: ese hermano, esa persona, dice estar en las cosas de Dios y sin embargo anda haciendo lo malo. Hay algunos que se atreven a decir: yo lo he visto, yo tengo muestra, yo lo he visto en tal parte. Entonces, hermanos, no es un buen testimonio. Nosotros tenemos que dar buen testimonio de lo que hacemos, porque nosotros le damos testimonio al Espíritu y Él reconoce que somos hijos de Dios. Y quiero terminar en el número 17, porque dice: y sí, hijitos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, porque juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué significa esto, hermano? Nosotros somos hijos de Dios, somos hermanos de Cristo, y para estar con Dios, hermanos, debemos sufrir, debemos padecer por las acechanzas del diablo, por las acechanzas del mal, las acechanzas del pecado, porque así nuestro Señor Jesucristo, Él luchó contra todo eso. Ustedes recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. No fue tentado por Satanás, no fue tentado por la carne, fue tentado, hermanos,
pero él, con el poder que Dios le otorgó, pudo sobresalir, pudo vencer todo ese mal. Entonces, hermanos, aquí la recomendación es de que estemos en las cosas de nuestro Dios, guiados por el Espíritu Santo, confiando en nuestro Señor, siendo aliados de nuestro Señor Jesucristo, porque juntamente con Él vamos a luchar, vamos a vencer el pecado y seremos glorificados, hermanos. Como conclusión y para terminar, hermanos, el testimonio no es una revelación directa, sino es el hecho de hacer que cada creyente sea capaz de vernos a sí mismo como hijos de Dios, hermanos. Este es el mandato que nuestro Padre Celestial nos da a través de su Hijo Jesucristo, y con la guía del Espíritu Santo seremos más que vencedores, hermanos. Que Dios bendiga su palabra y que lo predicado el día de hoy sea para fortalecer nuestro cuerpo, nuestro espíritu, pero sobre todo ese amor inmenso por nuestro Padre Celestial. Que la guía y dirección del Espíritu Santo nos acompañe a cada momento, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Amén.